Hoy vamos a ver la ruta de los grandes desafíos. Vamos a comenzar con este pensamiento de la señora Blavatsky acerca del tema de la felicidad. Dice ella en el libro La clave de la teosofía, al final del capítulo 12. Por ahora, el objeto principal, fundamental de la sociedad teosófica es sembrar semillas en los corazones de los hombres, semillas que puedan germinar a su tiempo y bajo circunstancias más propicias, llevarnos a una reforma saludable, capaz de ofrecer a las masas mayor felicidad que la que hasta ahora han conocido. Es muy inspirador este pensamiento de la señora Blavatsky. Hemos visto estas últimas reuniones, el recorrido que hace el héroe, o sea, el tonto, la carta cero del tarot, que se lo conoce también como el loco. Yo lo llamo el tonto porque en inglés de fool es el tonto. El tonto, bueno, no sé por qué tendrá ese nombre, pero se lo llama así. Tiene el tonto, el tonto encarna en el mago, que se convierte en un héroe, y hace el recorrido arquetípico por todos los demás arcanos del tarot. Se ha usado el tarot de Marsella porque es un tarot antiguo y conserva el lenguaje arquetípico correcto. Los demás tarots lo han ido perdiendo. El primer grupo se llama la ruta de los grandes arquetipos, de los arcanos 1 al 7, que significan la conciencia. El arcano, el mago, la papisa, la emperatriz, el emperador, el papa, el enamorado y el carro. Son la conciencia, lo externo que contiene la vida, tiene los símbolos y arquetipos más fuertes, siendo los 5 primeros, como vimos, los más fundamentales, ya que son los que formarán a las personas y las marcarán para siempre. Hemos visto que el mago es la mónada encarnada que toma la conciencia del héroe. Hay varios tipos de héroes, ¿no? Ese héroe es cada uno de nosotros, que tiene atributos y poderes divinos en estado latente. Para lanzarse al recorrido que es la vida, va a pasar primero por la mamá y después por el papá, el arquetipo materno y el arquetipo materno y el arquetipo paterno. De acuerdo a la relación que haya tenido con el papá y con la mamá, se va a formar su estructura emocional, que es en la siguiente carta, que es el enamorado, lo que va a hacer su reacción emotiva ante la vida y sobre todo en la relación de pareja. Posteriormente va a tener el carro, que le da su autorrealización mundana. Hemos visto que la estructura emocional en realidad nos roda la madre y la autorrealización mundana nos roda el padre. Posteriormente, al final del recorrido que vamos a ver hoy, el héroe, el mago, se va a convertir en la estrella, que es el arcano 17, con atributos y poderes divinos ya en estado consciente. Y va a volver a pasar por el arcano del sol y del arcano de la luna y el arcano del sol, que vuelven a ser arquetipos materno y paterno, pero con una visión mucho más madura y mucho más sabia de las cosas. Porque lo que ha ocurrido es que le han dejado traumas, ¿no? Tanto la mamá como el papá. Posteriormente, la estructura emocional se va a convertir en un encuentro con el verdadero yo y va a alcanzar su autorrealización espiritual, que hemos recalcado que es la más importante, ¿no? Porque en el mundo podemos reunir muchas cosas materiales, pero ninguna de esas cosas materiales nos las vamos a llevar. Pero sí la experiencia y el avance espiritual que hayamos tenido. La segunda ruta es la de las tareas del desarrollo personal de los arcanos 8 al 14, que significan el subconsciente, y es la búsqueda intensa para descubrir quiénes somos. Es lo que vimos la anterior semana. O sea, vimos que después de tener el carro, el héroe va a encontrarse con la realidad de la vida, con la justicia, la sociedad y sus normas, y va a tener que aprender a respetar esas normas y a conocer la virtud. Además, es el karma. La justicia, con su espada y su balanza, representa la ley del karma, que está siempre vigente. Y aprende que la virtud es el sendero de la felicidad, entre muchas otras cosas. Esta es una frase de Anivesa. Posteriormente, ante el golpe que tenga, el impacto que tenga con la sociedad, con la realidad de la vida, va a refugiarse en sí mismo, que es el arcano número 9, que es el ermitaño. Tiene que haber un periodo de introspección
y de reflexión y va a madurar, comienza su proceso de maduración espiritual. Posteriormente va a abrir los ojos al mundo, al universo, que es la rueda de la fortuna, que está en constante movimiento. Es todo lo que está ocurriendo independientemente de nuestros actos en el mundo y en el universo. Y estamos sujetos a esa rueda de la fortuna. Luego va a tener que dominar su naturaleza inferior, porque es la base para tener un buen desenvolvimiento en la sociedad. O sea, de lo más inferior que tiene, lo más superior vendría a ser el león, Kama, pero hay cosas que son mucho más bajas todavía que va a conocer en la experiencia del colgado, el arcano 12. La experiencia del ser, que hemos visto que viene a ser como la noche oscura del alma, donde efectivamente algo muere y efectivamente conoce a la muerte. Y para disminuir el golpe que venga a dar la muerte, es necesario cultivar el desapego. Finalmente, tras haber pasado por todo este trance, un trance bastante doloroso y violento, descubre que había una fuerza espiritual que estaba siempre con él, que está representado por el arcano 14, el ángel de la templanza, que le da una iluminación divina. O sea, en ningún momento ha estado realmente solo. O sea, nosotros en ningún momento estamos solos. Hay una entidad o entidades espirituales a nuestro lado que están tratando de confortarnos. Puede ser simplemente nuestro yo superior o puede ser una jerarquía, pero están ahí. Ese ha sido el gran descubrimiento que hace el héroe hasta el recorrido de la anterior semana. Hoy vamos a ver la ruta de los grandes desafíos con lo que termina nuestro recorrido por los arcanos del tarot. Vamos a ver el arcano del diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio y el mundo. Del 15 al 21, que significa la superconciencia y es el desarrollo de la conciencia espiritual. Estos arcanos vienen a ser, o sea, el diablo es el primero, ¿no? El primero que se presenta en esta nueva serie. Lamentablemente había una gran alegría la anterior semana que descubrimos que había un ángel, una presencia de luz como nosotros. Pero existe una dualidad en la naturaleza y en esto también. O sea, se presentó un ángel de luz y también va a haber un ángel de oscuridad, que está representado por la sombra. O sea, el diablo lo que realmente significa es la sombra que tenemos dentro de nosotros. Posteriormente va a haber una liberación, o sea, va a venir una gran crisis. Son grandes crisis que se van a presentar inevitablemente a lo largo de nuestra vida, que hay que interpretarlas como liberación. Estaban estos personajes encerrados en una torre inexpugnable y un rayo cae del cielo y los derriba. Queda el héroe es el que estaba encerrado y cae, ¿no? Entonces, después de este nuevo shock, va a encontrarse en total armonía con la naturaleza y en un estado de humildad total, en la posición de la estrella. Luego va a pasar a reconocer otra vez el arquetipo materno, con lo que va a encontrar la fraternidad y el amor universal. Va a redescubrir el arquetipo paterno y es el encuentro con Atma. La señora Blavatsky nos dice que en nuestro microcosmos el sol de nuestro sistema solar es Atma y nuestra luna es Buddhi. Aquí hay un encuentro con Buddhi. Es un poco asustante al principio, pero es algo que nos va a dar el amor incondicional y el amor universal como unas grandes virtudes. Y finalmente es el encuentro con Atma. Es una fracción de segundo la percepción de Atma, ver al sol, pero es algo que cambia completamente nuestras vidas. Lo cual va a dar una resurrección en el juicio, que es el encuentro con el verdadero yo, con lo que finalmente tiene su autorrealización espiritual y termina el viaje del héroe. El viaje del héroe en esta encarnación, ¿no? O sea, esto es un viaje ideal que se va a llegar hasta el final, hasta esa autorrealización espiritual, que de alguna forma todos vamos a cumplir este viaje. No va a ser perfecto, pero en algún grado todos lo vamos a lograr. Y tal vez este viaje lleve muchas vidas, ¿no? No simplemente en esta vida que se lo va a hacer. Pasamos al tema. Vamos a ver el arcano del diablo primero, que lo identificamos como la sombra. Representa nuestras emociones y nuestras pasiones más oscuras que pueden movilizarnos a transgredir los límites de lo que está constituido, pero que al final es lo que genera el impulso evolutivo. Representa también la tentación de la lujuria y los vicios que nos apartan de nuestra verdadera esencia y del plan espiritual. El diablo en este arcano se presenta como un absurdo conglomerado de partes.
Lleva cuernos de ciervo, pies de ave depredadora y alas de murciélago. Se refiere a sí mismo como un hombre, pero lleva un escudo como pecho de mujer, quizá para simbolizar que usa maneras femeninas de inocencia e ingenuidad. Lleva una espada, que nos recuerda a la espada que llevaba el arcano de la justicia, ¿no? O sea, era una espada para impartir justicia y para premiar la virtud. Pero el diablo sujeta sin cuidado alguno la hoja, con lo que parece burlarse de todo lo que la espada de la justicia simboliza. Y aparece, una inclinación a la aberración sexual, todo el cuadro que presenta el diablo. Los lacayos que lo acompañan, estos dos, parecen humanos y el diablo está detrás de ellos. En realidad no lo están viendo. Se miran entre ellos. Parecen humanos, pero tienen orejas de animal, cuernos, pezuñas y rabos, y parecen inconscientes de todo esto. Se encuentran atados, pero parecen no darse cuenta tampoco de ello. Son ridículamente pequeños. Sus energías están ligadas a sus partes animales. No son reconocidas conscientemente ni asimiladas para el crecimiento. Estas criaturas de Satán personifican el aspecto primitivo de la condición humana. En realidad, miren, es el imperio de la sombra. Nosotros mismos venimos a ser estas criaturas en un estado animal, inconscientes y manejados por la sombra que está detrás de nosotros, dentro de nosotros, y no nos damos cuenta. Jung dice que la clásica reproducción del diablo como mitad hombre y mitad bestia describe exactamente el aspecto grotesco y siniestro de nuestro inconsciente, con el que nunca hemos llegado a un contacto real y que en consecuencia permanece en su estado original y salvaje. El papel del diablo es ambiguo. Por un lado nos tienta a la desobediencia, invitándonos a probar del fruto prohibido, como Adán y Eva, pero por otro lado, si no fuera por esta inducción a la acción y al conocimiento, seríamos hoy como niños pequeños presos en el jardín del Edén, idílico y seguro, pero limitado. Sin la encrucijada demoníaca entre el bien y el mal, no tendríamos conciencia del ego. No habría civilización ni existiría la posibilidad de trascender el ego a través de la autorrealización. Como animales nos veríamos prisioneros para siempre en la rígida fórmula del comportamiento automático. Fue gracias a las actividades de Satán, por lo visto, como los humanos fuimos expulsados del Edén, de obediencia instintiva y de orden natural, para que pudiéramos llevar a término el destino específico de la naturaleza humana. Ahora, después de haber probado el sabor del bien y del mal, nos vemos enfrentados para siempre, jamás, con la responsabilidad de la elección moral. O sea, tenemos que agradecerle de todas maneras, de acuerdo a lo que dice la Biblia, a Satanás, ¿no? Al diablo, que porque ha sido gracias a él que hemos salido del jardín del Edén y ha comenzado el proceso evolutivo. Si no, seguiríamos ahí y no existiría nada de lo que existe actualmente. Dentro del arquetipo de Jung, el diablo propiamente es la sombra. Tenemos una charla donde estudiamos profundamente a la sombra y el morador del umbral, que está en el YouTube de la Sociedad Teosófica en Bolivia. La recomiendo para todos los que tengan interés en este tema. Voy a tocar el aspecto de la sombra rápidamente porque hay una charla dedicada exclusivamente a este tema. Según Jung, la sombra designa el aspecto inconsciente de la personalidad, rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios porque son incompatibles con la supuesta personalidad. Estos contenidos rechazados no desaparecen. Cuando cobran cierta autonomía, se constituyen en un agente antagonista del yo. Si el ego es el anverso de la persona, la sombra es el reverso inconsciente. La sombra está constituida por emociones reprimidas, necesidades insatisfechas, inseguridad emocional, querer manipular las situaciones, desconfianza, vergüenza, miedo, querer tener siempre el control y la vida secreta, ¿no? Tener una apariencia pública y una vida secreta. Todo esto es lo que constituye a la sombra y es en realidad lo que nos manipula. Existe la proyección de la sombra, o sea, proyectamos en otras personas aquello que negamos en nosotros. La sombra es la persona que no deseamos ser. Todas las cualidades que vemos en los demás están en nosotros. Las proyectamos sin saberlo en los demás en lugar de reconocerlas en nosotros mismos. Tenemos que recuperar lo proyectado en otros. Piensa en alguien de tu propia vida que te produce rechazo y piensa en sus cualidades, ya sean padres, hijos, amigos. Todo aquello que juzgamos y condenamos en los demás es en última instancia una parte de nosotros mismos.
sea, lo que estamos criticando en los demás es algo que tenemos nosotros mismos, oculto, y no queremos reconocerlo. Y la sombra lo proyecta en otra persona, pero más grande. Dice el doctor Ken Wilber, las cosas que nos molestan son el mero reflejo de nuestra propia sombra. En el estudio que les decía, hemos visto que a la larga, la acumulación de sombras, porque vamos a tener una sombra en cada encarnación y van a ir convirtiéndose en cascarones, ¿no? Que después se van a reagrupar después de la muerte y van a constituir una entidad mucho más poderosa que es el morador del umbral. Y a la larga, algún día vamos a tener que enfrentarnos al morador del umbral porque hay que cruzar una puerta, que es la puerta de la iniciación. Y el morador del umbral va a estar ahí para tomarnos examen y no nos va a dejar pasar, ascender a otro nivel de conocimiento, de conciencia, si es que no estamos preparados. Lo que emplea el morador del umbral, hemos visto, es el miedo. Vicente Beltrán Anglada, de la Escuela Arcana, dice, refiriéndose a los arcanos del tarot, que como también tenemos el ángel de la presencia, que lo llama al ángel del arcano 14, la templanza, es la fuerza, digamos, positiva que tenemos a nuestro favor, que también va a estar a nuestro lado en esos momentos. Entonces, durante nuestra vida tenemos que portarnos de tal forma que estemos fortaleciendo siempre, con todo lo contrario que tiene la sombra, estemos fortaleciendo siempre al ángel. De tal forma que el momento que nos enfrentemos al morador, no estemos solos. El ángel va a estar con mucha fuerza detrás de nosotros, ¿no? O sea, con las cualidades de servicio, de fraternidad, de humildad, de altruismo, todas las cosas buenas que siempre nos han enseñado las religiones y las filosofías, eso es lo que fortalece al ángel de la presencia. Sin embargo, hay que destacar que no es realmente que haya un diablo y un ángel. Esas son connotaciones religiosas, judeo-cristianas. O sea, simplemente son dos aspectos de la dualidad. Debe haber un acercamiento a la sombra. O sea, para evitar ese miedo, para acercarnos, para avanzar, tenemos que producir un acercamiento a la sombra. Las recomendaciones son estas. Perdón. Debes abrazar auténticamente quién eres y no sentir vergüenza. A medida que nos liberamos de nuestro miedo, liberamos a los demás. Debemos perdonar y perdonarnos para dejar de cargar con el peso de la vergüenza, la culpa y el dolor. Debes darte las gracias a ti mismo. Debes darte permiso para liberarte del pasado y mirar al presente y al futuro. Debes invocar a tu ser interior en silencio, a nuestro ángel, ¿no? Para ser liberado de la carga del pasado. Esta afirmación podemos hacerla para acercarnos a la sombra, ¿no? Dice, soy un ser completamente hecho de amor, por lo que estoy totalmente dispuesto a entender y aceptar a mi sombra. Vivo en un plan divino, un plan de evolución para mí y para la humanidad. Ambas entidades, el guardián del umbral y el ángel de la presencia, constituyen los dos polos positivo y negativo de cualquier expresión en la vida de la naturaleza. Porque recordemos que existen 12 horas de luz, que es el día, y 12 horas de oscuridad, que es la noche. Y no quiere decir que la noche sea mala, es necesaria, es así como está constituida la naturaleza. Pero la oscuridad en sí no es mala, es el otro polo simplemente. La luz y la sombra sus zonas intermedias en lo que a la expresión planetaria se refiere, es decir, las auroras que caminan hacia la luz y los crepúsculos que marchan hacia la oscuridad. Marcan las expresiones cíclicas de cualquier astro en la vida del cosmos absoluto. Simplemente es para recalcar que se trata de un aspecto de la dualidad, no es un aspecto de un demonio precisamente y de un ángel. Dice Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Esta oscuridad es el morador del umbral, la sombra. El ermitaño nos va a dar un primer acercamiento hacia dentro de nosotros mismos, hacia nuestra oscuridad. Tenemos que acercarnos a nuestra oscuridad para llegar a la luz. El ahorcado nos va a acercar un poco más. Pero para que no sean tan traumáticas las experiencias, sobre todo del ahorcado, del colgado, tenemos que hacer conscientemente ese acercamiento a nuestra oscuridad. Y eso es el autoconocimiento precisamente. Hemos escogido como un personaje histórico representativo, hablando de diablos religiosos propiamente, a Tomás de Torquemada, que fue un verdadero demonio.
gran inquisidor. Fue inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV. Inició el mayor periodo de persecución a judeoconversos, a brujos, a gitanos, por espacio de muchísimos años. Miren, creó la leyenda negra de la Inquisición española, que es un epítome del terror y la barbarie humana. Esto ha sido real, un asesino realmente, un verdadero demonio, en nombre de una religión, lamentablemente. Pasamos al siguiente arcano, que es la torre. Aquí vamos a hablar de las crisis como liberación. La torre indica grandes cambios de paradigmas o ruptura con los viejos esquemas, reformas, derrumbe de viejas estructuras, crisis. La persona debe aprender aquello que la crisis le vino a mostrar. Debe entender las señales y enseñanzas que la crisis le trae. Debe romper las ataduras mentales que lleva cargando en todo el proceso de aprendizaje de la vida. Es la liberación de una estructura sólida y férrea que nosotros mismos hemos creado alrededor nuestro y que llegan a ser los prejuicios, la cultura, educación y formación que pueden ser heredadas o adquiridas. Una prisión que nosotros mismos hemos creado. Representa, en el arcano vemos dos figuras humanas lanzadas violentamente desde lo alto de la torre, a la que un rayo ha golpeado. El rayo es una gracia salvadora, no un castigo. Estos seres podrían decir que su universo está siendo destruido. Están dando un salto mortal. Nos recuerda esto que al ver al colgado desde el aspecto de la eternidad estaba realmente bailando, pero estos no. Todo cambio físico importante se experimenta como un acto de violencia. Nos resistimos al cambio. Si mantenemos una actitud rígida es entonces cuando puede suceder el cataclismo. Los dos hombres de la torre se hallan en estado de shock. No saben todavía lo que les ha sucedido. Nótese que la torre no es destruida solamente queda desposeída de su corona. Ahora queda abierta a la iluminación superior procedente de arriba. A los hombres de la torre o a nosotros mismos cuando nos viene una crisis, porque es inevitable que se presenten crisis en nuestra vida. Es parte del proceso de la vida. A los hombres de la torre lo ocurrido les parece una catástrofe. Experimentan solamente el golpe y todavía no pueden ver la iluminación. Está todavía detrás de ellos en el inconsciente. Ellos experimentan este suceso catastrófico como un castigo infligido a ellos por una deidad furiosa. Están demasiado involucrados en su problema inmediato para ver la luz. Le dan la espalda. Cuando finalmente alcancen el suelo, seguramente estarán mucho tiempo curando sus heridas y quejándose de su destino. Es lo que nos ocurre a todos nosotros. Al igual que Job, sin duda alguna pasarán muchas horas lamentándose de la injusticia de Dios y clamando su protección. Pueden pasar años incluso antes de que vean la luz del relámpago, y cuando esto suceda, su experiencia de lo divino, al igual que la de Job, trascenderá a toda lógica humana y toda discusión. Y en el fondo del inconsciente, la semilla está echada. Según explica Jung, la iluminación significa un repentino e inesperado e irresistible cambio de condición psíquica. La iluminación se ha experimentado siempre como un símbolo de la energía divina, una fuerza luminosa procedente del cielo para tocar las vidas de estos dos seres del arcano de la torre. Solo un acto divino podía salvarlos. Esta liberación puede tomar la forma de una enfermedad seria, física o espiritual, de un violento cambio de fortuna o de otro cataclismo que los haga descender a la tierra. Hemos visto en el caso del colgado que lo que produciera era inmovilización. Podía ser igualmente una enfermedad, podía ser una quiebra, podía ser una decepción amorosa. Hay muchas cosas, pero era algo que producía inmovilidad y lo ponía en la oscuridad. Lo podía entrar a su oscuridad, a su noche oscura del alma. En este caso no hay oscuridad, es con más violencia, pero puede ser una situación de estas características. Hay que estar preparados cuando se presentan los anteriores arcanos para tener la fuerza necesaria para que luego, cuando pasemos por este episodio, no sea tan fuerte, no sea tan violento. Esta es la lección que nos da el tarot. Internamente tenemos que prepararnos y tenemos que fortalecernos. Y la torre tiene que ver con la soberbia, con que uno ya se sienta demasiado fuerte porque lo retorna a una humildad, a la fuerza, el golpe del rayo.
El héroe se encerró en esta estrecha y rígida torre, la torre de palabras y conceptos que había construido ladrillo tras ladrillo. Ya no le protege. Ayer se sentía superior, sólido y seguro. Ahora acaba de descubrir que es nadie. Acaba de perder el contacto con su intelecto, con su ego. La imagen de sí mismo ha sido defenestrada. El reloj con el cual medía y etiquetaba los sucesos de su vida acaba de romperse. Acaba de perder también la brújula que le guiaba en su viaje. Incluso el carro se ha perdido. Si es que el carro se convirtió en esta torre, ha sido destruido. Ese carro, que era un vehículo dorado con el que se contaba para volver a casa, también se ha perdido. Lo que veíamos en la primera reunión es que nos movemos, vamos ascendiendo escalones a lo largo de la vida. O sea, tenemos que ir subiendo de nivel sí o sí. Entonces, en un escalón nos estamos moviendo en yang, que es la energía masculina, la energía de la actividad, con todo lo que conlleva. Llegamos al lugar donde hay que subir a otro escalón. Entonces viene una crisis. De acuerdo a nuestra preparación, va a ser una crisis grande o una crisis pequeña. Entonces, subimos. La crisis nos hace subir al siguiente escalón. El siguiente escalón está en yin. Nosotros hemos estado moviéndonos en yang, viene la crisis, subimos y el escalón está en yin. Entonces, nosotros estamos con herramientas yang que no nos sirven. Es por eso que desconcierta el cambio, el cataclismo que ha producido la crisis. Entonces, hay que empezar de nuevo. Tengo que dotarme de herramientas yin, que son pasivas, que son de otra naturaleza. Voy a continuar recorriendo este escalón mientras aprendo el yin, fortalezco mis herramientas y mis recursos yin, voy a llegar al final del escalón, entonces viene otra crisis. Tengo que tener ya una experiencia del manejo de las crisis. La crisis me va a hacer subir al siguiente escalón. Allí va a estar otra vez todo en yang y yo estoy viniendo con mi herramienta yin. Entonces, de acuerdo al recorrido que estoy haciendo, tengo que darme cuenta dónde estoy situado, cuáles son las herramientas. Esto me lo va a dar la meditación, la introspección, el conocerme a mí mismo, que me va a hacer conocer el universo que me rodea. Veamos las crisis. Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Desde el punto de vista psicológico, las crisis son tan comunes como necesarias para el desarrollo de una persona. O sea, maduramos a través de las crisis. Y no siempre se trata de algo negativo. Cualquier obstáculo que se nos presente en la vida, por pequeño e insignificante que parezca a simple vista, representa un desafío que, de ser resuelto y superado, nos llevará a una nueva etapa en la espiral de nuestro crecimiento. O sea, vamos a subir al siguiente escalón y al siguiente escalón y al siguiente escalón. Es inevitable. En una crisis debemos preguntarnos, ¿qué aprendo? ¿Para qué llega esta situación a mi vida? ¿Qué cambios necesito hacer? ¿Qué oportunidad se esconde acá? O sea, tu vida depende de cómo miras la realidad, con un enfoque positivo o negativo, con fe o negativismo. Es muy importante esto. Hay que recalcar que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de salir adelante con ellos. No permitas que tus pensamientos alimenten tus preocupaciones. Está comprobado a nivel mundial que alrededor del 75% de las preocupaciones de la gente nunca suceden. De todas maneras, es imposible disfrutar de una crisis, pero tampoco debemos sucumbir ante ella y dejarnos aplastar. Si no aprendemos a levantarnos y recomenzar luego de un descalabro, significa que no hemos aprendido nada. La vida es dinámica, es un permanente cambio. Ello incluye a veces hacer borrón y cuenta nueva. Todo cambio produce crisis, angustia, incertidumbre y hasta terror. Pero con toda crisis se nos revelan salidas y oportunidades. Si todo saldría como lo planificamos, jamás pondríamos a prueba nuestra capacidad, nuestro valor y nuestro aprendizaje. A veces necesitamos que algo nos sacuda, nos abofetee para poder recuperar el sentido o despertar y seguir adelante. Hablamos del proceso alquímico, la primera reunión. Vamos a desarrollarlo ahora. Los alquimistas llamaban a este proceso la gran obra.
pues creían que el inapreciable oro filosofal solo podía conseguirse por el trabajo del hombre, en contraste con la idea cristiana de la salvación por la gracia de Dios. La idea central de los alquimistas era que no solo toda la humanidad, sino toda la naturaleza estaban llenas del espíritu divino y que era tarea del hombre liberar el espíritu que estaba prisionero en la materia. Solo comprometiéndose en esta gran obra podía el hombre liberar su propio espíritu. Los alquimistas veían la redención del hombre como un subproducto del trabajo que habían de realizar durante toda una vida, más que como la meta de esta vida. Su trabajo debía realizarse en soledad. Pensaban que la reunión con la deidad solo podía tener lugar dentro de cada individuo como resultado de su dedicación y esfuerzo. Recordemos que los alquimistas querían transmutar el plomo en oro. Entonces sometían al plomo a una gran tortura, o sea, con muchos fuegos y con muchos golpes, hasta que al final, después de mucho tiempo, se transformaba en oro por un proceso mágico. Es eso lo que ocurre con las crisis y las iniciaciones que vamos a ver a continuación, que nos muestra el tarot en nuestras vidas. Es convertirnos de plomo en oro. Las fases del proceso alquímico serían las siguientes: el nigredo, el albedo, citrinitas y rubedo. El nigredo ya se produciría al comienzo en el arcano 8, cuando el héroe se enfrenta al mundo, sale a conocer el mundo, la sociedad. El albedo es el arcano 9, el ermitaño. El proceso de citrinitas es el arcano 12, el colgado, la noche oscura del alma. Y el rubedo es el arcano 16, la torre, el que acabamos de ver. En cada nivel o peldaño del proceso se aplica el proceso alquímico de solve et coagula, es lo que decían los alquimistas, disuelve y concretiza. O sea, la forma tiene que deshacerse, el plomo tiene que deshacerse cada vez más para que vuelva a cobrar un nivel más alto de conciencia y una forma más pura. O sea, hasta que sea tan puro que se convierte en oro. Si lo analizamos, podemos decir nigredo el enrojecimiento, que correspondería al arcano 8 de la justicia. El primer fuego, que es lento y suave, purifica al hombre de sus partes terrenas. Luego, poco a poco, en cada nivel el fuego va a ser cada vez más fuerte y van a ir apareciendo ira, emoción, miedo, a los que hay que enfrentar con paciencia y humildad. Este es el primer encuentro, veíamos, del héroe con el mundo, con la sociedad. O sea, ahí tiene que adaptarse. Todo lo que soñó y pensó que iba a ser tan lindo, en realidad no lo es. Y el karma es lo que representa la justicia. El karma le muestra hasta dónde están sus posibilidades. Por el momento, ¿no? Porque tal vez más adelante se amplíen esas posibilidades. La segunda fase es albedo, el blanqueamiento, que es el segundo fuego. El alma se hace consciente de sí misma, reconociendo su naturaleza divina. Descubre a la mente pura como fuente de luz. Es conocer la oscuridad, esto como veíamos, ¿no? Retirarse de la vida exterior como un proceso de transformación interior. Es saber quién es, es el saber de la propia identidad. Y es comenzar a aprender la sabiduría de la vida. Habíamos visto también la anterior semana que al final el ermitaño comienza a enseñarnos esa gran sabiduría que vamos a adquirir, que no es precisamente una sabiduría de las ciencias de los hombres o una sabiduría esotérica, es una sabiduría de la vida, de saber vivir la vida, y constituiría la primera iniciación. Tenemos que pasar por esta prueba, este primer arcano, esta primera iniciación del ermitaño conscientemente, y se tiene que completar antes de pasar a la segunda iniciación. Porque si no se ha completado, no se ha pasado bien, no se ha hecho bien el trabajo de la primera iniciación, va a tener que cargarse ese trabajo más a la segunda iniciación, porque son inevitables. La siguiente viene a ser citrinitas, el amarillamiento, el tercer fuego. La luz no es un reflejo, sino que se muestra en su verdadera naturaleza. Es grande y fuerte como un fuego que devora y se la describe como inteligencia creadora. Se desvela la única y verdadera sabiduría si uno es consciente de esa luz. Aquí algo muere, decíamos, ¿no? Por eso está al lado del arcano sin nombre, el arcano de la muerte. La luz de la emoción tiene que morir para que la luz de la conciencia se pueda percibir. Y es un proceso en el que el mismo héroe, el mismo colgado, puede morir si no está suficientemente preparado. Una vez que se ha pasado por una noche oscura del alma, tal vez nos toque pasar por otra más, pero ya no va a ser lo mismo. O sea, ya ha muerto algo que nos sometía.
más fuertemente. Rubedo, el enrojecimiento, es el cuarto fuego. Da la verdadera transmutación y es la nueva unión de espíritu y materia. Ahí es la culminación de la gran obra, la creación totalmente nueva del ser, la conciencia iluminada que debe encarnar de nuevo y de otra manera. El ser humano debe penetrar en lo oscuro, en lo caótico del inconsciente. Debe afrontar su sombra y empezar a tenerla en cuenta. Solo con la ayuda del fuego del amor, el fuego del amor es este ángel que hemos visto, que está siempre con nosotros, nuestro yo superior o nuestro ángel de la guardia, si ustedes quieren. Solo con la ayuda de él, el fuego del amor, puede morir interiormente y enfrentar la prima materia, que es el estado puro de la materia. Sally Nichols especula aquí, ¿no? Los sátiros que acompañaban al diablo en el arcano 15 son los que están cayendo aquí en el arcano 16. En el arcano 15 estaban desprovistos de ropa, porque estaban en un estado salvaje. O sea, no era un estado de pureza, era un estado salvaje, con pezuñas, rabos, etcétera, con cuernos. Aquí ya estaban en un estado más civilizado, pero seguían encerrados dentro de la materia, ¿no? Y con su sombra. Allá en la oscuridad estaban encerrados, entonces el rayo que ha caído del cielo los ha liberado. Serían estos dos. Pero estos dos son también el héroe y somos también nosotros. Por ello es que tiene que haber un acercamiento consciente a la sombra para que no sea necesaria una crisis de gran magnitud que nos libere. Tiene que haber un trabajo permanente con nosotros mismos, con nuestra oscuridad interior. Finalmente, a lo que estamos ahora, el tercer camino, después de la torre, el héroe ha trascendido la materia. La torre es la torre de la materia. O sea, ha caído el fuego del cielo y ha destruido la torre de la materia. Entonces el héroe ha trascendido la materia. Por eso se presenta ahora como una figura virginal en un cielo estrellado, o sea que representa el firmamento, lo que corresponde al espíritu, ya no está la materia aquí. Va a pasar ahora por la luna, por el sol, pero ya es en un estado espiritual lo que está ocurriendo aquí. Es otro nivel de conciencia. Las anteriores iniciaciones eran violentas o dolorosas porque eran en la materia, sobre todo el colgado y la torre, ¿no? Pero ahora falta una iniciación más que se va a dar en el juicio, el arcano 21, la cuarta iniciación. Pero en este caso va a ser una iniciación plena de amor y de alegría. Ya no, es que ya es una iniciación en el reino del espíritu. Ya no es una iniciación dolorosa, es una iniciación muy feliz con la cual va a entrar al arcano del mundo. Podemos citar como ejemplo, para ilustrar el arcano de la torre, el World Trade Center, complejo de edificios situado en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, con las dos torres gemelas que fueron destruidas en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Más o menos se cumplió aquí el arquetipo, ¿no? El fuego, el rayo o el fuego, si gustan, cayó del cielo, ¿no? En forma de dos aviones y destruyó, en este caso destruyó completamente las dos torres, pletóricas de soberbia y de orgullo. Se realizaban comercio, etcétera, un centro comercial en realidad, ¿no? El Centro Mundial de Comercio, dice. Si seguimos el arquetipo, esto ocurrió a principios del siglo XXI, ¿no? El año 2001. Entonces podría ser que se está llegando del cielo. Ha habido mucha gente que ha muerto, ha habido mucho sufrimiento, ha sido una catástrofe aterradora esto que ha ocurrido. Pero podríamos especular que tal vez esta es una señal de que a finales del siglo XXI, algo que nosotros ya no vamos a ver, ya la materia, el mundo de la materia, el dominio de la materia comienza a trascenderse y se entre al reino de la espiritualidad pura. Es una especulación. Continuamos. La estrella es el siguiente arcano, que son los atributos y poderes divinos del héroe en estado consciente. La estrella es la capacidad de encontrar el rumbo, el destino que se anhela y emprender el camino encontrando algo a lo que seguir. Dirige nuestra atención hacia el cielo y en contraste representa un mundo ordenado y armonioso. La mujer desnuda simboliza la inocencia y la transparencia. Puede estar dividiendo y trayendo a la luz visiones nuevas para la conciencia, separando lo personal de lo transpersonal. Desnuda, expuesta a sí misma y a toda la humanidad, no hace ningún esfuerzo por ocultar sus imperfecciones ni acentuar su aspecto positivo. Sin vergüenza ni orgullo se acepta a sí misma y a la circunstancia en la que se halla.
Esta aceptación es necesaria para el cambio. O sea, después de la torre, miren, después de toda la catástrofe que ocurrió, ha aceptado las circunstancias y tiene una actitud humilde. Esta aceptación es necesaria para el cambio, ya que todos escondemos nuestra propia naturaleza, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. La mujer arrodillada al lado de un riachuelo vierte agua de 2 urnas rojas, de modo que el contenido de una vuelve al río y el de la otra cae en tierra. Aparece en el punto donde las aguas vivas del inconsciente colectivo tocan la tierra de la realidad individual humana. La porción de agua que cae de nuevo al río pertenece a las profundidades, es del inconsciente y nunca será comprendida ni asimilada totalmente. La otra porción de agua cae en el fértil suelo de nuestra realidad cotidiana. Su postura y ademán sugieren aquella humildad que experimentamos cuando nuestra imagen propia y querida se ve caída del pedestal. O sea, por eso les digo, no es necesario que lleguemos a la torre para caer del pedestal. Es la humilde aceptación de uno mismo, un trabajo duro que a veces requiere ayuda sobrenatural. Si juntamos nuestras fantasías inconscientes con nuestras intenciones conscientes, liberamos al espíritu prisionero en la materia, liberando también intuiciones nuevas y visiones que habíamos encerrado en lo más profundo nuestro para que puedan florecer en la realidad. Damos vida en el aquí y el ahora a ideas y sueños cautivos en las torres de la razón. Al hacerlo, transformamos no solo nuestra persona, sino también la naturaleza. En otras palabras, cambiamos ambos, la calidad de nuestras vidas personales y el carácter del inconsciente colectivo. Todo lo que hagamos por superarnos a nosotros mismos repercute en el inconsciente colectivo. Vamos a ver esto al final, pero es en realidad un servicio que estamos prestando a todo el mundo, no solamente para nosotros. Como los planetas, estamos sujetos a órbitas específicas por un poder que se encuentra más allá de nuestro control. Pero dentro de nuestras fronteras, cada uno de nosotros, como las estrellas, está destinado a brillar de una manera única. Hemos visto ya esto en el carro, que cada uno de nosotros tiene su dharma, su misión y su lugar en la vida, en el destino, en el tapiz cósmico, ¿no? Y también tenemos nuestro propio brillo, si es que hacemos bien las cosas. Podemos escoger como representante de la estrella a Leonardo da Vinci, que era polímata. Un polímata es un individuo que posee conocimientos que abarcan diversas disciplinas. O sea, fue, miren, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Era toda una superestrella, Leonardo da Vinci. Un ejemplo para todos nosotros. Pasamos al arcano de la luna. Volvemos a encontrarnos con el arquetipo materno y a la vez encontramos la fraternidad y el amor universal. Pero ya nos estamos moviendo en otro estado de conciencia, ¿no? A partir de la estrella. Ya no estamos en la materia. Nosotros en nuestra vida, en esta encarnación, no vamos a poder lograrlo. Pero en algún grado podemos hacerlo. Trascender de alguna forma la materia y movernos en otro estado de conciencia. No va a ser 100%, pero también podemos hacerlo. La luna, madre celestial como fuente de la vida con su poder gravitacional y de atracción, ordena las células, agita los mares y le da el impulso a la vida y a la evolución. Expande la capacidad de amar a uno mismo y a todos los demás, todos los que le rodean, y completa el círculo de amor universal y de amor incondicional. Marca la comprensión de la división entre el cielo, la tierra y el agua, o sea, el mundo invisible, el lado femenino y el instinto inconsciente. Es el control de las emociones y la disciplina. La luna es el reencuentro con el arquetipo materno. La luna puede crear inquietud mental, depresión y melancolía. Es que es agua y las aguas son las emociones precisamente. Desde las aguas del subconsciente surgen los temores, deseos y pasiones representados por el cangrejo con sus tenazas extendidas. Vemos a la oscura luna rodeada por un arco iris, símbolo de esperanza, en un paisaje desolado, visto a la oscura luz de la luna. 2 perros aullan a la luna que parece derramar lágrimas. Es una visión de la entrada al plano astral, al que ha llegado el héroe. O sea, el héroe ya ha llegado al plano astral en este caso, ha trascendido la materia del plano físico, ¿no? Los perros se han conocido siempre como guardianes del plano astral. Por ejemplo, tenemos la entrada del reino de Yama en la mitología hindú, estaba custodiada por 2 perros.
En la mitología griega, la entrada a las regiones del inframundo estaba guardada por el can Cerbero, un perro de 3 cabezas. Cuenta una antigua leyenda que cada noche la luna reúne a su alrededor todos los recuerdos perdidos y los sueños olvidados de la humanidad, guardándolos en su copa de plata hasta el amanecer. Al llegar la primera luz, todos estos sueños y memorias olvidadas son devueltos a la tierra en forma de rocío, mezclados con las lágrimas de la luna. Este rocío alimenta y refresca toda la vida en la tierra. Con la compasiva ayuda de la diosa luna, nada de valor se pierde para el hombre. Las gotas multicolores ofrecen la esperanza de un nuevo alimento. Eso es lo que significarían esas lágrimas que derrama la luna. A diferencia del sol, que es brillante, seguro y caliente, la luna es pálida, inconstante y fría, pero con su luz podemos ver sombras hasta ahora desconocidas. Mientras que a la luz del sol los objetos aparecen claramente recortados como entidades separadas y márgenes definidos, bajo el pálido brillo de la luna, estas clasificaciones hechas por el hombre desaparecen, ofreciéndonos una nueva experiencia de nosotros mismos, así como de nuestro mundo. Transformado por la magia de la luna, un arbusto puede convertirse en un oso o algo que asusta. Pero tan pronto como nuestros ojos se acostumbran a su luz, ese miedo se convierte en asombro y maravilla. Esta es la experiencia que se tendría en el plano astral, según lo que explica la señora Blavatsky y algunos otros autores. Se siente una gran sensación de terror, dice al principio, pero después es asombro y maravilla. Y después todo se convierte en luz, ¿no? Y se siente la maravilla de pertenecer al todo, y surge el amor universal, el amor incondicional, que es lo que vamos a ver enseguida. Pero las emociones negativas que en la misma vida nos ofrece la luna, porque corresponde al agua, y del agua surge ese cangrejo como un elemento negativo, es lo que nos distorsiona. La recomendación es vivir el momento presente. Hay dos cosas que no están en el momento presente: la depresión, que es un exceso del pasado, y el estrés, que es un exceso del presente. O sea, es cuestión de organizarnos, vivir el momento presente. La señora Blavatsky relaciona en la doctrina secreta en nuestro microcosmos al sol de nuestro sistema solar con Atma y a nuestra luna con Buddhi. Y Buddhi es el amor incondicional y el amor universal. Y es esto a lo que llega el héroe. El secreto del amor está en el interior de cada uno de nosotros. Si desarrollamos y nutrimos este principio, se manifestará en nuestras vidas. El amor incondicional es el sentimiento y la acción de querer el bien de la otra persona por sobre todas las cosas y sin importar las consecuencias. El amor incondicional es la decisión de amar, no importando las consecuencias ni las decepciones, porque se ama la esencia de la persona, no importando si se equivoca o no. Y esto se tiene que ampliar hacia todo el mundo, no hacia una sola persona, y tenemos la fraternidad universal, que es uno de los objetivos que persigue precisamente la sociedad teosófica, y que convertirían a nuestro planeta en un paraíso nuevamente. Escogemos como representante de este arcano a la propia diosa luna, la luna que tenemos ahí en los cielos. La teosofía nos enseña que venimos, los seres humanos, de la anterior cadena planetaria, de la cadena luna, ¿no? Lunar, y que la luna es la madre de nuestra Tierra. La luna nos dio el cuerpo astral y toda la estructura de la psique, o sea, del alma y del subconsciente, y regula el nacimiento de todo ser humano. La ciencia sostiene que la luna rige las mareas y los mares físicamente, lo cual impulsó y mantiene a la vida y la evolución en nuestro planeta. La luna está de noche, amanece y surge el sol. Ahora el sol aparece en toda su gloria, protegiendo y bendiciendo a dos niños que están jugando. Los niños no son conscientes de sí mismos. Cuando uno es consciente de sí mismo, se siente lleno de dudas y dividido. Cuando no es consciente de sí mismo, está contento. Siente, o sea, cuando está consciente, siente como si cada acción que ejecuta fuera observada y evaluada por un crítico severo que somete a escrutinio toda acción y palabra, matando toda creatividad espontánea. Pero estos niños no, están muy felices. Cada uno de los niños está en armonía consigo mismo, se mueve en armonía con su compañero y con la naturaleza toda. Cada uno se acerca al otro sin miedo a ser rechazado, y dado que cada gesto surge espontáneamente desde el corazón, no es rechazado ni mal interpretado.
Estos niños representan el ánima y el ánimus, que ya hablamos en una reunión anterior. El ánima es la parte más femenina que tiene cada hombre y el ánimus es la parte masculina que tiene cada mujer, que pueden provocar cierta inestabilidad, ¿no? Pero aquí ya se han unificado. Están uno los dos, dentro del hombre, dentro de la mujer, dentro del héroe. Los niños representan el ánima y el ánimus que se convierten en una unidad. Por fin se integran después de todo el camino y se convierten en un solo ser. La dualidad comienza a desaparecer. A pesar de que representan un momento de gran luz espiritual, es muy significativo que su sentido esté encarnado en dos cuerpos físicos, representados de manera terrenal. Como dice un epigrama alquímico, la mente ha de aprender a tener un amor compasivo por el cuerpo. Aquí cuerpo y alma son representados como iguales y cada uno de ellos demuestra con un gesto de amor compasivo por el otro. El sol es la fuente de toda vida en este planeta. El sol representa la protección feliz, la dicha en este mundo, la felicidad de vivir, de sentir paz y alegría, aun sabiendo que no es para siempre. En nuestra cultura occidental, la primera mitad de la vida es generalmente el viaje de un ego, un estadio de desarrollo. Cuando finalmente hemos dejado nuestra huella en el mundo y nuestro sol se halla en el cenit, o sea, en lo alto del cielo al mediodía, entonces podemos volvernos hacia adentro para redescubrir al niño que perdimos y unirnos de nuevo a él de una manera más consciente, curándonos así del estado de alienación interna impuesto por la civilización. El sol representa la reconexión del héroe con el lado perdido de sí mismo, lo cual le proporcionará la experiencia directa de la iluminación celestial y de la vida trascendente. O sea, vuelve a encontrarse también consigo mismo, con algo que pensó que estaba perdido, y si lo traducimos a simple, esto es el reencuentro con su padre y el reencuentro con su madre. La luna que vimos hace un momento es la integración final del arquetipo materno y el sol es la integración final del arquetipo paterno. No importa, se ha trascendido ya las heridas que nos haya causado nuestro papá o nuestra mamá, si fue un padre no amoroso, o los traumas de todas maneras que nos haya ocasionado nuestro papá amoroso o nuestra mamá amorosa, dejándonos demasiada libertad o sobreprotegiéndonos. O sea, todo esto queda ya atrás, queda integrado. O sea, recién completamente se absorbe ese trauma de la naturaleza que haya sido y el ser está completado. Y finalmente tiene que producirse el encuentro con Atma, con el espíritu, representado por el sol. Dura solo un instante, pero debe ser suficiente para cambiar nuestra percepción y conciencia de la realidad. Este encuentro con Atma es algo que cada uno de nosotros va a tener en algún momento de su vida. Un momento que perciba que hay algo más, aparte de esta realidad física, que existe algo más allá, que no se puede traducir en palabras. Ese ha sido el encuentro que ha tenido con Atma y lo va a transformar completamente. Hay un episodio en la película Matrix 3, que no lo he podido poner, cuando están escapando los protagonistas en una nave, o sea, están en una guerra, no todo está oscuro porque hubo una guerra atómica, había nubes que tapaban el sol, era un mundo de oscuridad y están en una gran guerra, entonces para escapar ellos se dirigen al cielo y atraviesan una gruesa capa de nubes y ahí está el sol, allá afuera, y es un silencio total, está todo lleno de luz. Esa es la visión de Atma. Y dura un segundo porque otra vez cae la nave, otra vez al mundo de Maya, de oscuridad y de pelea. Cada uno a su manera tiene que encontrar este reencuentro con el Padre, con su Padre físico y con su Padre espiritual que es Atma. Se tiene que percibir a Atma para que se produzca un cambio consciente en nuestra realidad. El sol le muestra al héroe al fin, después de todas las ilusiones, la realidad, la verdad de sí mismo, de nosotros y del mundo. Después de haber recibido del sol la iluminación, tanto material como espiritual, podrá afrontar el juicio, que es el siguiente arcano, la cuarta iniciación. El sol agudiza la conciencia de los límites, es la luz del conocimiento y el foco de energía. Llegamos a la cuarta iniciación, el juicio, que es el encuentro con el verdadero yo. En el arcano, un gran ángel con una trompeta dorada aparece en el cielo con una bandera que muestra una cruz de oro. Debajo de él hay tres figuras humanas desnudas, una de las cuales surge de la tumba. El juicio nos pone en contacto con la narración bíblica del juicio final,
Cuando al sonido de la trompeta de Miguel, los justos serán llamados a la vida celestial, mientras que los condenados serán enviados al infierno por siempre jamás. Lo importante de esta resurrección no es que los justos sean premiados con la inmortalidad en algún lugar del cielo, sino que despierten a una nueva vida celestial en la tierra. Psicológicamente hablando, serán llamados a una nueva dimensión de conocimiento hasta aquí desconocida. El juicio anuncia el comienzo de un nuevo orden, una nueva interacción entre el consciente y el inconsciente, que se manifestará en el último arcano, el mundo. En el juicio, la figura central percibe, o sea, ¿no? El que está aquí al centro. La figura central percibe y oye esa llamada conscientemente. La inmediatez de esa conexión está subrayada por el tamaño del ángel, así como por su enorme trompeta. A pesar de que nuestro héroe aparezca como redimido, su vida no ha de verse llena de paz perpetua y de una armonía inacabable. Él también tiene que pagar un precio. El aumento de su conocimiento le proporcionará inevitablemente un aumento de responsabilidad. Su largo juicio en la oscura profundidad acabó, pero ahora debe enfrentarse al desafío de una nueva luz. Este arcano simboliza la liberación. Es hora de hacer balance, pero no solo de lo bueno y de lo malo de dicha etapa, sino también de todo lo que ha significado todo el proceso en sí mismo. O sea, todo este viaje que se ha estado haciendo. ¿Qué significado ha tenido realmente? El hijo aquí, sin haber renegado de las lecciones del pasado, simbolizadas por sus padres, estas figuras que están a su lado son sus padres. Este es el hijo. Ha alcanzado el más alto grado de iniciación. Su cabellera, o sea, su cabeza, puede ver aquí su cabellera, en lugar de caer sobre sus hombros, tiene forma de corona. Y es el único del grupo al que está mirando el ángel. O sea, esta resurrección es solo para él. No ha renegado del pasado, se ha reconciliado con sus padres, con su pasado, con todo lo que ha pasado en el proceso, en todo el viaje, que está simbolizado por sus padres, por todos los dolores, los sufrimientos y también las alegrías que ha debido tener en algún momento y están simbolizadas, está en paz. Entonces, el único que está recibiendo esta resurrección es él. El ángel es el verdadero yo, por eso es el encuentro con el verdadero yo. Está rodeado por nubes porque el yo real es velado por las apariencias. Las tres figuras representan también la conciencia, el hombre, la subconsciencia, la mujer, y su producto, la personalidad, que es el niño. En este tarot de Rider White, la carne de las figuras es gris para indicar que ellas han vencido el par de opuestos. O sea, lo que veíamos en el sol, ¿no? Los dos niños que se han unificado. El motivo del descenso a la tumba y la posterior resurrección del nacido dos veces es familiar en la tradición judeocristiana, así como en otras culturas. En los misterios de Eleusis, por ejemplo, el enterramiento y la resurrección se realizaban simbólicamente. El candidato era descendido a una cueva donde permanecía en un estado de animación suspendida, vigilado por un sacerdote y una sacerdotisa. Después de 3 días era despertado de su trance por un heraldo para que surgiera renacido como un nuevo miembro de la sociedad. Y en los evangelios dice en Juan 3:3, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, de todas maneras tiene que producirse dentro de nosotros una resurrección, ¿no? O sea, nuestra antigua personalidad tiene que morir y surgir una nueva. La etapa de desarrollo espiritual representada por este arcano es realización. Es en esta etapa que la conciencia humana está al borde de mezclarse con la conciencia universal, que va a ser en el siguiente, en el último arcano. Se va a mezclar con la conciencia universal. Por ello se representa con la simbología de resurrección o nuevo nacimiento. Los ataúdes representan los factores limitantes de este mundo, de nombre y forma, que son rechazados. ¿Cómo se produce este cambio? O sea, nosotros no vamos a pasar literalmente por una resurrección, no va a venir un ángel a tocar, es un proceso interno. En este dibujo podemos ver a este hombre que en su interior es que se está produciendo el cambio, la regeneración espiritual en forma invisible. ¿No? Es invisible como el viento, dice. Pero ahí adentro tiene que sentirse afuera como los efectos del viento, dice, pero en los frutos de una vida cambiada. Miren, cuando lleguemos a esta etapa de que realmente se produzca un golpe espiritual dentro de nosotros que equivalga a lo que hemos visto en el juicio y una resurrección, va a ser algo que nosotros vamos a sentir, pero no vamos a poder compartir con nadie.
y nadie va a estar de acuerdo con nosotros, lamentablemente. No nos van a comprender. Es algo que es solamente para nosotros, para el que lo ha experimentado y no puede compartirlo con los demás. Los demás a su tiempo lo tendrán. En la historia de Buda, por ejemplo, cuando Buda se sentó ante el árbol Bodhi, dijo, ahora logro la iluminación, entonces me voy a sentar hasta lograr la iluminación. Se sentó a meditar frente al árbol Bodhi, llegó la noche. Entonces Mara, que era el demonio de la tentación, el demonio de la materia precisamente, para impedir que él alcanzara la iluminación, lo estuvo tentando toda la noche. Nos cuenta la luz de Asia, ¿no? Que Mara envió una legión de demonios de todas clases, de todas las tentaciones, de toda la concupiscencia, para tentarlo y sacarlo de ese rumbo al que quería el Buda. Estuvieron toda la noche atormentándolo y al final Buda se puso fuerte y logró la iluminación. No pudieron impedirle. En nuestro caso va a ser algo similar. Algún demonio, los demonios de la tentación, los demonios de la vida normal van a confabular contra nosotros y van a tratar inclusive de apagar esa luz que hayamos tratado de lograr dentro de nosotros mismos. Esta es una parte difícil. Tiene que haber un verdadero compromiso, un verdadero deseo de nuestra parte de un cambio. Esta sí es la parte difícil. Dice Jung, quien haya alcanzado algún grado de autorrealización es un solitario en relación con el resto de la humanidad y está abocado a seguir así hasta que los demás, cada uno a su turno y según su particular manera, alcancen un estado de iluminación similar. Bueno, así se presentan las cosas, pero igual hay que hacerlo. Llegamos al arcano 21, el mundo. Hemos alcanzado la culminación de nuestro largo viaje. El héroe se encuentra en la completitud del ser representada por el huevo cósmico, donde la realidad se pone en contacto con la eternidad y rodeado por las cuatro fuerzas del universo. El mundo, el sí mismo, ahora totalmente realizado, se encarna como un grácil danzarín. Todas las fuerzas contradictorias con las que el héroe ha tenido que enfrentarse aparecen juntas y lo apartan de lo personal para llevarlo al reino de lo trascendental. Los opuestos se han combinado en una entidad, un ser andrógino autorrealizado. El héroe se ha convertido en un ser andrógino. Ya no es el héroe, estamos en otra dimensión, como les decía, ya no está en el plano físico. En nuestra vida diaria, pero también podemos llegar a este estado, o sea, algún estado, alguna parte básica de este estado, pero también podemos hacerlo. El consciente y el inconsciente están unidos, y el instinto y el espíritu vuelan juntos. A este andrógino se le llamaba el anima mundi, es decir, el alma del mundo. Al anima mundi se lo concibe como una fuerza oculta en la materia que anima todos los cuerpos, desde las estrellas del cielo hasta los animales, las plantas y los elementos de la tierra. La tarea de un alquimista era liberar al anima mundi de la prístina materia de la naturaleza inconsciente. Esto nos está marcando un límite, ¿no? O sea, hasta ahí estamos llegando, hasta el anima mundi, que es la parte superior de la caja, digamos, de alguna forma. Después de esto, todavía hay mucho trecho por recorrer, pero ya el tarot termina aquí. El toro, los animales que están alrededor del héroe, del danzarín, el toro representa la tierra, Tauro, la estabilidad, la paciencia, la perseverancia y la sustancia pura. El león representa el fuego, Leo, la creación, el espíritu encarnado y la resurrección. El águila representa el agua, Escorpio, es el poder emocional, la muerte y la regeneración. Y el ángel representa el aire, Acuario, la relación ideal, la búsqueda de la verdad, la fraternidad universal y la interrelación del conocimiento perfecto y la forma perfecta. La cruz fija del zodiaco, ¿no? Pero son las cuatro fuerzas del universo que conocemos hasta ahora. Estamos en la cuarta ronda, tenemos 4 fuerzas. Cuando lleguemos a la quinta, a la sexta ronda, van a aparecer más fuerzas, ¿no? Eso no nos está mostrando. Los 4 montan guardia y son testigos de la danza de la vida que está realizando en su apoteosis el danzarín, el héroe. El mundo, este arcano, puede interpretarse como la figura de un campeón que ha logrado una victoria deportiva. Le ha costado mucho a este campeón lograr esa victoria, pero lo logró. Está en armonía con su entorno. Tiene el equilibrio de lo masculino con lo femenino y se siente integrado con lo material y con lo eterno. Se siente parte del todo.
Me siento a salvo siendo yo. Ha cortado los lazos con el pasado. Ha logrado la realización total, la unión de los principios. Se ha liberado de la autodestrucción. Ha logrado el equilibrio en los 4 elementos. Ha realizado sus logros y los trasciende con ellos en lo transversal. Los transmite. Ve el sufrimiento del otro y se pone al servicio de la humanidad. El campeón siente felicidad, alegría, paz y está abierto a la vida. Sin embargo, el mundo te representa a ti mismo, a ti misma. Te recuerda que hay un tiempo para todo y que cada tiempo debe ser aceptado y ponderado. Salud y enfermedad, luz y sombra, alegría y tristeza. Todo tiene un objetivo en nuestra vida. Todo nos aporta algo para aprender y crecer. Entenderlo es integrar, e integrando las experiencias también te integras a la totalidad. Al hacerlo experimentas un gran poder y una gran conexión con la vida. No sientes necesidad de ponerte en guardia, de defenderte ni de luchar para alcanzar tu felicidad. No hay nadie con quien competir. Ahora la idea es compartir. Estos son aspectos que nos muestran que nosotros también podemos llegar a este supremo estado en esta vida por nuestro propio esfuerzo. Bueno, hemos terminado la arcana del tarot. Como nos ha mostrado el tarot, la vida es un proceso. La vida es movimiento. La serenidad no es estar libres de la tormenta, sino mantener el equilibrio en el centro de ella. Así pues, el mundo no puede ser el punto final del viaje del héroe. Es más bien la imagen que le inspiró a emprenderlo. Jung lo resume de esta manera, que es un poquito complicado. Dice, la meta es importante solo como una idea. Lo esencial es la obra que conduce hacia la meta. Esta es la meta de una vida. Terminó el recorrido. Aquí finaliza el viaje del héroe. Yo les ruego unos minutos más para terminar esta reunión. La lección es que cada ser humano es único en esta vida que es la escuela. Una reflexión final acerca de la felicidad, porque hemos dicho que el objetivo del viaje del héroe era la búsqueda de la felicidad. La felicidad y la realidad en este nuestro mundo de maya, de ilusión. Tenemos que tener en cuenta que la conciencia es el nivel de percepción. La tenemos en todo momento. A mayor conciencia habrá mayor felicidad. A menor conciencia, mayor sufrimiento. Por tanto, la felicidad es personal y el dolor también es personal. Y oscilamos entre felicidad y sufrimiento. Y ser feliz o no está condicionado por las creencias. Y las creencias están impuestas por el entorno exterior. Podemos reforzar este concepto este concepto de la felicidad con dos opiniones, una del doctor Brian Weiss y otra con el contenido filosófico del hombre bicentenario. El doctor Brian Weiss es un psiquiatra famoso de Miami, Estados Unidos, que ha escrito muchos libros de regresión a otras vidas por hipnosis. Él dice que una experiencia que le llamó mucho la atención es que después de recuerda en una regresión la persona, después de haber desencarnado, se presenta ante unos seres de luz, dice, maravillosos, que la teosofía nos enseña que se llaman lipicas. Y estos seres le hacen un examen de su vida, o sea, le hacen ver toda la vida que ha dejado, y le hacen dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué ha aprendido? Entonces la persona analiza y dice, he aprendido el valor del amor, he aprendido lo negativo del odio, o sea, una cosa de carácter espiritual es lo que he aprendido. Entonces se sienten muy contentos estos seres y le hacen una segunda pregunta. ¿Has sido feliz? Y creo que es la pregunta más importante. Si la persona dice, sí, he sido feliz, entonces se sienten felices también ellos y lo dejan pasar. Pero si él contesta que no, no ha sido feliz, se ponen muy tristes, claro, lo dejan pasar, pero no es lo mismo. Es como si hubiese reprobado. Entonces da una clave aquí que el objetivo realmente de nuestra vida es que tenemos que ser felices. Y en la película de Robin Williams, que se llamaba El hombre bicentenario, es un robot que pasan 200 años y él conoce es un robot sirviente de una familia en una sociedad del futuro. Él conoce al padre primero, al padre y a la madre de la familia, y pasados los años mueren, luego los hijos se hacen adultos y tienen su vida y mueren, y luego los nietos también eran niños, crecen, se hacen adultos, y él empieza a pensar, también van a morir.
Y es lo que ha estado ocurriendo siempre. Entonces él se preocupa y dice, ¿pero qué es esto? Ustedes mueren, o sea, viven y mueren, viven y mueren, viven y mueren. Él se estaba haciendo hombre con tecnología, trató de convertirse en un hombre, se convierte al final en un hombre, por eso se llama el hombre bicentenario, porque pasaron 200 años. Pero la lección que deja la película es que es así. Todas las generaciones que nos preceden y nos han precedido y las que vendrán es así. Viven y mueren, viven y mueren. Pasa una generación, tiene sus experiencias y muere. Llega otra generación, tiene sus experiencias y muere. Y así sucesivamente. Nosotros también, los de nuestra generación, vamos a pasar. Va a venir otra generación con sus propios problemas, sus propias cosas. No se van a acordar de nosotros. Entonces él ve que lo importante, lo único que valía es que todos esos que pasaban y morían hubiesen sido felices. Si no, no hubiera tenido sentido ese vivir, morir, vivir, morir, vivir, morir de una generación tras otra. Tenían que haber sido felices, si no, no hubiese valido la pena. Quería dejar en claro este mensaje de ambos. Sin embargo, en nuestro mundo de Maya hay más razones para no sentirse felices, para que haya más dolor. Este es un mapa de la pobreza, es un verdadero motivo de sentir dolor. Existe mucha pobreza en el mundo. Mi país, Bolivia, por ejemplo, está al nivel de pobreza, de subdesarrollo que los países de África, no de los países del primer mundo. Existe también un mapa del hambre. Hay gente que muere de hambre. Actualmente tenemos este problema de Ucrania. No podemos ignorar la realidad de la situación actual de la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania fue la patria de la señora Blavatsky. El ataque ruso a Ucrania, miles de muertos, miles de damnificados. Yo estuve analizando a la luz del tarot esto. Es como si el rayo de la torre le hubiese caído a Ucrania. Bueno, esperemos que después todo tenga un desenlace feliz, pero es una calamidad. O sea, no hay felicidad en este momento por ahí. Y los datos que nos da la ONU: 42% de la población mundial está padeciendo hambruna y tortura según la guerrilla. 23% de la población mundial no sabe leer y escribir. 18% de la población mundial no tiene ropa para cambiarse ni un techo seguro donde llegar. 14% de la población mundial no tiene dinero en el bolsillo ni un trabajo. Es una situación desalentadora. Entonces, resultaría ilógico pensar, busquemos la felicidad en medio de tanto dolor. Cuando citamos al principio a la señora Blavatsky en la clave de la teosofía, en ese libro, al final del capítulo 12, decía que el objeto principal y fundamental de la sociedad teosófica es tratar de germinar semillas en los corazones de los hombres para ofrecer a las masas mayor felicidad de la que hasta ahora han conocido. Yo pienso que debemos esforzarnos en ese sentido. Recuerdo una máxima teosófica que dice: cambia tú y cambiará el mundo. Pienso también que el esfuerzo que cada uno de nosotros pueda hacer para lograr su felicidad personal está aportando con ese esfuerzo a la humanidad, al inconsciente colectivo, y está haciendo conscientemente un servicio. Está sembrando una semilla, y mientras más personas lo hagan, más personas traten de ser felices, van a sembrar más semillas, van a cambiar más el inconsciente colectivo, y estamos aportando algo a este mundo sufriente de Maya. Y al final, algún día se logrará que las condiciones actuales mejoren. Por tanto, yo pienso que sí vale la pena realizar nuestra felicidad a pesar de las circunstancias. Para finalizar, queridas hermanas, queridos hermanos, me he extendido ya bastante. Vamos a hacer un último recorrido por los arcanos del tarot, en este caso por un tarot italiano, el tarot de Marsella, con todos sus arquetipos prístinos. Era francés. Este es un tarot italiano. Este es el tonto, que sería el rayo de la mónada que encarna en el mago, y se convierte en el héroe, ¿eh? Un héroe de tierra, un héroe de fuego, un héroe de agua, un héroe de aire, según las características de cada individuo. Va a pasar por la experiencia de la mamá, que es la papisa, y la emperatriz, la madre amorosa, la madre no amorosa, que lo van a marcar. Y después por la experiencia del emperador y del papa, el padre amoroso y el padre no amoroso, que también lo van a marcar. Le van a dejar traumas que tiene que superar,
que no debe permitir que esto le marque en su recorrido por la vida. La lección que tenemos que tener clara aquí es no perder de vista que tenemos siempre el poder del mago. El poder del mago es magia. Debemos recordar eso, que somos seres con atributos divinos y potenciales divinos, y tenemos que utilizar el poder del mago en todo momento. Hemos visto el recorrido, no han hecho magia, pero nosotros sí podemos hacerlo. Por otro lado, la emperatriz y la papisa, el emperador y el papa, también representan a nuestros ancestros. Detrás de nosotros están nuestros papás, detrás de nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Es un montón de gente en la línea genética que están con nosotros. Yo les impulso a que investiguen esto de la genealogía, del árbol genealógico, que también tiene mucho que ver con nosotros. Luego, la influencia que hayamos recibido nos va a lanzar a la vida en el enamorado, donde está nuestra estructura emocional, la relación de pareja, que no debe verse afectada por la experiencia que hayamos tenido en el hogar. Vamos a encontrar el carro con el que vamos a recorrer la vida. El carro no tiene riendas, vimos, pero hay entidades invisibles que pueden manipular las riendas. Son el ángel de la templanza, el yo superior, que hay que dejarle que maneje el carro, y la rueda de la fortuna, ¿no? Esos dos van a querer manejar el carro. Pero el héroe va a querer manejar siempre él, y por ahí hace un recorrido equivocado. Debemos recordar que para iniciar el viaje del carro, y lo podemos hacer cualquier momento porque siempre estamos iniciando algo nuevo, tenemos siempre nuevos carros a nuestra disposición, tenemos que ir libres. Hay compromisos que hemos hecho, juramentos que hemos hecho en vidas anteriores. Yo no voy a ser triunfador, yo voy a ser pobre. Votos de castidad, votos de pobreza, juramentos que hemos hecho en nuestra infancia. Se recomienda, como un acto de psicomagia, escribir un documento muy serio donde estamos renunciando a todo lo que inconscientemente nos hayamos comprometido en otras vidas o en esta. No lo queremos, no queremos nada que estorbe nuestro recorrido por la vida o nuestra felicidad. Es un consejo que deberíamos hacerlo en cualquier momento. Luego vamos a toparnos con la sociedad y sus reglas, con el karma, que nos va a llevar al ermitaño. Ya hemos hablado de esto, hay que seguir completamente la primera iniciación que nos da el ermitaño. Nos va a mostrar la soledad existencial, que es común a todos, y el principio de la sabiduría de la vida. Pero hay que disfrutar de esa soledad existencial. Aquí está luego que el héroe descubre la rueda de la fortuna, que también va a estar dirigiendo nuestra vida. Aunque nuestro carro esté parado, va a seguir moviéndose el mundo y va a seguir transcurriendo el tiempo y el desenvolvimiento de la vida. Habíamos visto en nuestros grabados alemanes al principio, va ascendiendo el hombre hasta una cierta posición y luego va descendiendo. Eso es la rueda de la fortuna y es inevitable. El consejo de Sally Nichols es que nos comuniquemos, digamos, con la esfinge. Aquí es una esfinge más amistosa que la del tarot de Marsella. Y el consejo en general es que nos comuniquemos con cualquiera de los personajes de los arcanos. Simplemente es tratar de conocer bien la simbología del tarot de Marsella. Si pueden imprimir las cartas del tarot de Marsella mediante una meditación, una visualización, imaginarse que se acercan a preguntarle algo, digamos, a la esfinge de la rueda de la fortuna, o al emperador, o al enamorado, al que ustedes gusten, y tratar de conseguir una respuesta. O sea, es su arquetipo interior, su esfinge, su enamorado, su emperador, su fuerza. Y tal vez la respuesta llegue en un sueño. Otro método sería programarse, o sea, hacer la pregunta antes de dormir. Imaginarse que están llegando, preguntarle y dormir. Tal vez al día siguiente se despierte con un sueño revelador, un sueño que nos sorprenda. Se puede hacer con cualquiera de los arcanos. La fuerza que vamos a descubrir, vamos a tener que dominar nuestra naturaleza interior, vamos a pasar por la noche oscura del alma. Tal vez no querramos acercarnos al arcano sin nombre, ¿no? Al esqueleto, a la muerte. Pero hemos visto que es como un sirviente. En la cita de Samarra que veíamos de Balzac, se lo presenta como un sirviente de la vida, ¿no? No está haciendo un trabajo malo, está haciendo un trabajo bueno más bien. Vamos a recordar que siempre está con nosotros una presencia invisible que puede ser de protección. A pesar de nuestra soledad existencial, este es el descubrimiento que hace el héroe, había una entidad espiritual que estaba siempre con él, ahí arriba, ¿no? Ahora en lo profundo va a estar la sombra. Tenemos que acercarnos a la sombra para que al final el golpe que nos dé la torre para sacarnos precisamente del encierro en los que nos podría poner la sombra no sea tan fuerte. Tenemos que acercarnos a la sombra.
Y algún día nos vamos a acercar al morador de umbral. Bueno, la torre, la crisis va a venir, pero tenemos que estar cerca de la sombra, controlándonos a nosotros mismos para que no sea tan grave la crisis. Vamos a llegar al momento en que estemos más conscientes de todas las cosas y sí vamos a hacer, no textualmente, pero sí de alguna manera un paso de salir del mundo de la materia al mundo espiritual. Ese es el trabajo, el gran desafío. Cuando podamos trascender hacia la comprensión universal, va a haber miedo. O sea, entrar al plano astral produce miedo, dice al principio. Pero después nos va a producir amor, amor incondicional, amor universal, fraternidad universal, como algo maravilloso. En la oscuridad de la noche vamos a descubrir cosas maravillosas. Y al llegar a la luz del día, tenemos que encontrar a Atma, nuestra parte realmente espiritual. Y lo que nos va a producir un renacimiento, que puede darse en cualquier momento este renacimiento, con cualquier experiencia, que nos va a apartar de alguna manera del resto de la humanidad. Eso es lo que, ese es el precio que hay que pagar, porque vamos a estar en otro plano diferente. Y las demás personas se van a dar cuenta. Omar, el demonio de la tentación, va a tratar de apartarnos. Y finalmente, cualquier momento podemos llegar a esta autorrealización espiritual, a esta autorrealización de que lo hice bien, de que cumplí con lo que tenía que hacer. Esa satisfacción personal. Muchas gracias, queridas hermanas y hermanos. Si es que este trabajo, este mensaje le ha servido a alguien, habrá valido la pena. Ha sido un honor dirigirme a todos ustedes. Si desean hacer aportes, comentarios, preguntas, tienen la palabra. Muchas gracias, Huguito. Excelente tu exposición. Muy buena. Muchísimas gracias, Julio. Gracias. Muchísimas gracias. Yo me siento muy agradecida porque esto es apasionante y he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Yo quería decir que fue muy clarito toda la explicación, muy lindo. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Hugo. Fue unas conferencias formidables y a mí me aclaraste y me abriste mucha luz. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Los videos. Sí, le agradezco mucho, hermano. Sí, gracias. Por favor, ¿dónde quedan colgados los videos en YouTube? Están en el YouTube de la Sociedad Teosófica en Bolivia. Ah, de Bolivia. Sí, yo vi, pero se llama así tal cual el canal, Sociedad Teosófica de Bolivia. ¿Podría poner su correo en el chat, por favor? Y yo le voy a mandar el link en cuanto subamos el video. Gracias, tan querido. Buenas noches, Luis, de Perú, ¿no? ¿Cómo está? Qué gusto verlo. Gracias, disculpad que entré muy tarde porque realmente se me pasó la hora, he estado de viaje, pero siempre muy clara y ilustrativa tus exposiciones, Hugo. La verdad que me siento muy complacido siempre de entrar, aunque sea un ratito, pero saber que los hermanos bolivianos son tan claros en sus exposiciones. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Bueno, yo solamente quiero recalcar que, o sea, el tarot nos muestra un montón de cosas que podríamos sacar, que podemos aquilatar para nuestro recorrido por la vida. O sea, podemos adelantarnos a esas iniciaciones para que no resulten dolorosas, adoptar las conductas que nos recomienda en nuestro paso por la vida. Y esas especies de psicomagias, ¿no? Que les decía que podríamos tratar de entrar en comunicación con nuestros arquetipos internos a través del tarot de Marsella para tratar de conocernos a nosotros mismos mejor, para hacer un mejor recorrido en este camino del héroe que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestra vida, nuestro recorrido por la vida. Simplemente eso es lo que quería transmitirles. Está dentro de cada uno de ustedes ese arquetipo, su arquetipo particular con el que pueden dialogar y les va a dar una respuesta que es solo para ustedes mismos. Ahora, por otro lado, he hecho énfasis en las charlas. Bueno, les ruego pongan en el chat sus correos electrónicos, yo les voy a mandar los enlaces
yo he hecho énfasis, no soy solamente yo, o sea, no es mi idea. Hay corrientes del desarrollo humano precisamente, la psicología moderna, todos hacen, y los filósofos de todas las épocas hacen un análisis de que la meta es la felicidad. A eso hemos venido, para ser felices, no es el Valle de Lágrimas. Entonces, sí, analizando, no se trata simplemente de que tengamos que pasar por una experiencia triste, dolorosa, buscando solamente una iluminación espiritual, sino ser felices. Ahora, los motivos reales para no ser felices son los que les he puesto. Las condiciones del mundo no dan para que sean felices. Seamos felices. Hay una guerra terrible en este momento. Hay tantas personas afectadas. Hay un mapa de la pobreza, hay un mapa del hambre. Sí, hay mucho para sentirse infelices, pero si cada uno de nosotros pone su esfuerzo para ser feliz, estamos aportando nuestro granito de arena para una nueva vibración positiva para que haya felicidad para todos. Dice que al inconsciente colectivo llega todo lo que estamos haciendo y lo cambia. Cambiamos el inconsciente colectivo. El tema de los ancestros, del árbol genealógico, ya no he querido tocarlo porque es bastante amplio. Pero inclusive nuestros ancestros, si nosotros llegamos a ser felices, reciben esa felicidad. Están en el inconsciente colectivo nuestros muertos, reciben también ese esfuerzo de felicidad que estamos haciendo y estamos iluminando el pasado de ellos. Somos una luz del presente que ilumina la oscuridad del pasado. Tiene muchas vertientes todo esto, por lo que me parece que sí, Ananda tiene que ser nuestra meta. Simplemente eso, queridos hermanos, queridas hermanas. Qué lindo. Bueno, terminamos aquí nuestro recorrido. Muchas gracias por el apoyo. Espero que esto le haya servido a alguien, este mensaje haya llegado a alguien. Muchísimas gracias, queridas hermanas, queridos hermanos. Nos veremos. Quedaron los correos. Muchas Perdón, gracias. ¿Recuerdas? Gracias, Ahí un está. saludo a todos. Ricardo, En el chat están los varios correos. ¿Los grabas? Sí, a ver, un momentito, voy a ver el chat. hay varios. Sí. Pongan les ruego, se va a grabar el chat, sí, se va a grabar. Les ruego que pongan sus correos, entonces yo les voy a mandar el link. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. Gracias a ti, Maravilla. Huguito. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Hugo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Muchas Gracias desde Bogotá, Colombia. Con Muchas ganas de quiero gracias, más. Huguito. Muchas gracias. Excelente. Bueno, gracias hermanos. Chao a todos. Muy Gracias, interesante. Huguito. Buenas Feliz noches. noche. Noches. Chao, Gracias. Huguito, bendiciones.